Estás entrando al umbral de lo desconocido. A partir de este momento, tus sentidos nos pertenecen. Hola, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, el podcast paranormal, su podcast El umbral de lo desconocido. Y pues como siempre, cada que tenemos invitados nos pasa algo muy extraño. Tuvimos algunos percances ahí para comenzar la grabación, pero ya estamos muy contentos de poder recibir a nuestros invitados. Pero antes vamos a presentarnos por los que no nos conocen, por si es la primera vez que están viendo estos videos. Yo soy Cali Mercado. Fernando Malfabón. Y a ver, preséntanos, Fer. ¿A quién tenemos el día de hoy? Pues el día de hoy tenemos a unos amigos que ya habíamos tenido en una anterior ocasión. Parte importante de esta similitud, ¿no? Que a veces nos gusta mucho el terror. Entonces, pues ellos ya habían tenido la oportunidad de haber venido a este podcast. No recuerdo ahorita el episodio, fueron uno de los inicios, por ahí como del 10, 15 más o menos, me imagino. Entonces, pues parte interesante de esto es que ya los tenemos de vuelta. Y sobre todo, pues el día de hoy, ahí entrando al canal de ellos, son Peregrinos del Terror. Entrando a su canal, hemos visto y hemos notado, pues, muchas historias que incluso hay veces que las personas ni siquiera conocen, o como ya habíamos platicado en anteriores ocasiones, que pues no son tan conocidas estas historias y que ellos nos hacen el favor de traérnoslas a todo el público. Sí, pues tenemos con gran gusto de tener por segunda ocasión a Peregrinos del Terror. Pues bienvenidos. Hola, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí otra vez en este humilde podcast de terror. Pues ellos, si los ven, esta es la forma en la que se representan. A ellos les gusta esta representación con sus trajes, que la verdad, como ahorita lo hablábamos tras de cámara, sí asustan incluso a los más pequeños. Pero pues cuéntenos un poquito de su canal, de qué es lo que hacen, para que pues toda la gente los conozca. Muchísimas gracias. Bueno, somos el equipo de Peregrino del Terror y ya llevamos muchísimos años con este proyecto. El objetivo que tenemos es compartir y divulgar y difundir las leyendas, no solo de este local, sino de diferentes estados de la República. E incluso hemos narrado historias y leyendas de otros países. Justo lo que queremos representar es que en tiempos antiguos los peregrinos eran los que llevaban las historias. Y muchos de estos peregrinos, bueno, ahora los conocemos por los feligreses, pero antes los peregrinos eran todos los monjes, todos los sacerdotes que iban de lugar en lugar, recabando historias, recopilando y transmitiéndolas. Entonces, lo que queremos representar justamente es transmitir todas estas leyendas, que son un montón. Tenemos desde leyendas prehispánicas, leyendas urbanas, creepypastas, cuentos de terror, historias de terror. Nunca se acaba de contar este tema. Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Y sí, como dice Jesús, nosotros hemos ido recopilando historias a lo largo de estos años. Algo que nos hemos dado cuenta es que muchas de las leyendas están asociadas con la cultura del lugar. Por ejemplo, hay leyendas que son muy parecidas en varios estados, pero es porque las raíces que tenemos son muy similares. O incluso hay leyendas de otros países de América que también son similares, porque la mayoría de los países de América tienen las mismas raíces, pero ya si nos vamos a leyendas de otros países ya del otro lado del charco, son leyendas completamente diferentes. Por ejemplo, no sé, China o Japón, ahí las leyendas están más asociadas al dragón. Entonces hemos visto esto, que las leyendas siempre están asociadas a la cultura, tradiciones, costumbres y pasado del lugar en donde se están contando. Sí, y hablando, creo que este año es el año del dragón, ¿no? Justo de China, y también por ahí se vienen varias leyendas. Podrían hacer un capítulo especial de eso. En Asia, por lo regular, también nos hemos dado cuenta que hay muchas historias un poco perturbadoras. También ya tenemos algún capítulo de leyendas de Corea, y pues allí el terror es como otro mundo, ¿no? Es algo mucho más siniestro, y creo que de ahí también salen muchas creepypastas y estos mangas y demás, que pues la cultura asiática sí tiene mucho del terror por dar. Pero aquí en México también hay un montón de leyendas. Nosotros también, varios de los capítulos que pues más le han gustado a la audiencia es justo de esas leyendas de los estados. Creo que una de las más, de las que ahorita
subimos recientemente fue la de Tlaxcala y también tuvo muy buena recepción. Entonces, aunque dicen que es un lugar que no existe, pues sí existe y mucha gente de ahí de Tlaxcala también ahí nos estuvo comentando de que aunque no existiera también ahí estaban sus leyendas y fue algo muy curioso. Y justo este capítulo queremos pues abordar un poco más de esto, ¿no? Yo les agradezco mucho su presentación. También me gustaría que nos explicaran un poco como sus trajes. Ya nos hablaron un poco sobre el nombre, pero también esto tiene que ver con sus trajes. Cuéntenos un poquito más de eso. Sí, justo esto, a lo largo de la historia de México, bueno, primero nos enfocábamos a realizar historias de terror, leyendas de México, y siempre en México, desde tiempos antiguos, tiempos prehispánicos, quienes llevaban estas historias, por ejemplo, las historias teístas, las leyendas, los mitos aztecas, mayas, siempre eran los sacerdotes. Entonces tratamos de hacer esta representación, parte de... Por ejemplo, lo que queremos representar con la máscara es un cráneo, recordando que en la cultura nahua, pues los cráneos eran lo máximo, ¿no? Estaba el Zompantli, que era este muro de cráneos que se hacía. Entonces, tratar de combinar estas dos partes, el antes y el después de la conquista o de la evangelización de los tenochcas, y justo estar recabando esta información. Posteriormente, cuando es la conquista, Fray Sahagún lo que hace es empezar a contar todas las historias que se fueron perdiendo por parte del azteca, y entonces él era un monje, y pues como monje también representaba esta cultura, contar estas historias, recuperar estos códices. Entonces lo que queremos es recuperar estas historias y estas leyendas desde tiempos prehispánicos hasta la actualidad. Entonces tratamos de combinar estos elementos, y además sumar la parte de que somos unos peregrinos porque vamos de lugar en lugar recabando historias. También hemos ido a varios pueblos mágicos, a varios lugares de la Ciudad de México, a varios lugares de México en particular, recabando estas historias y transmitirlas al público, a la audiencia. Y como dice Jesús, en el traje estamos combinando los elementos prehispánicos con los coloniales. Por ejemplo, la parte del cráneo era la que cargaban los sacerdotes mexicas, pero ya la parte de la capucha son los monjes de todas las órdenes religiosas que vinieron, principalmente los carmelitas, los franciscanos, que cada uno a su manera recolectaba varias cosas, varios temas, para dar a conocer a España todo lo que ocurría aquí. Y entonces a partir de ahí surgió esa idea también de peregrino, recolectar la información para transmitirla a todos lados. La verdad, a mí me parece un nombre increíble. Creo que le terminaron como al punto de lo que hacen y lo que quieren dar a conocer con sus leyendas y con pues todo el trabajo que ya llevan, porque ya llevan un buen ratito haciendo esto. Entonces a mí se me hace un nombre increíble y también está muy padre. Muchas gracias. Y justo también la época colonial fue como el momento donde salieron las leyendas más conocidas en México, ¿no? La planchada, no, eso fue más contemporánea, más bien la calle de la Quemada, la calle de la Mujer Errada, La Llorona, que la Llorona ha tenido como sus momentos prehispánicos, coloniales y ahorita modernos o contemporáneos. El Charro Negro. De hecho, por ejemplo, la mulata de Córdoba, tanto la Llorona, el Charro Negro, y me está faltando otro personaje icónico de México. Están todos los estados tienen su Llorona, todos los estados tienen su Charro Negro, y vas a los pueblos mágicos o a los municipios y preguntas por leyendas y es lo primero que te cuentan. Pues tenemos el Charro Negro, tenemos la Llorona, entonces, y nahuales, ¿no? Que antes los nahuales era más un rito religioso de personas que protegían el bosque, y ya después no se consideraba como un rito pagano o parte de brujería. De hecho existen dos términos, ¿no? Los nahuales, que es con G, y los nahuales, que es con H, pero ya eso ya hacen alusión a la brujería que se dio durante la época del virreinato, de la colonia, y con la parte de la Inquisición, ¿no? Que entonces no se aceptaban estos ritos paganos. Así es. Bueno, también entrando un poquito más a detalle, hablábamos pues fuera de cámara en esta parte de las raíces de las mismas personas. O sea, por ejemplo, ya mencionas, ¿no? Que la gente llegas a los lugares y te cuentan algunas cosas, pero son las mismas que ya pues casi todo mundo sabemos, ¿no? Pero no hay unas tan arraigadas en el mismo lugar, o en algunos sitios sí. Por ejemplo, yo fui a un pueblo
donde hablaban de el niño de piedra. Esta historia pues menciona, ¿no?, que este niño era muy desobediente con sus padres. Entonces en una ocasión su mamá lo maldijo, le dijo que si no iba a la escuela pues se iba a convertir en piedra. Entonces fue cuando ya tiempo después, unos 2-3 días después de que su mamá maldijo esta parte por el niño que era desobediente, pues aparece este niño ya hecho piedra como tal, cerca de la iglesia de ahí de San Raimundo Jalpan. Entonces, pues es algo interesante porque son raíces que la misma gente le da, ¿no? Por ejemplo, son como este tipo de cosas y cuestiones donde las personas, como ya lo habíamos mencionado en el capítulo de vampiros, pues algo que no era un tanto bueno o un tanto religioso, pues se convertía en algo malo para los demás, ¿no? Entonces, pues parte importante de esto es eso, ¿no? Que en esta historia, pues nos hablan de la desobediencia, ¿no? Pero pues incluso hay muchas historias más donde nos hablan pues de diferentes valores, ¿no? Incluso muchas leyendas te dan como esa como voz de la razón, ¿no? Si haces algo malo, pues te va a pasar esto, ¿no? Que es muchas fábulas y las leyendas contemporáneas de México, ¿no? Como el ropavejeros, ¿no? Si te portas mal y demás, pues va a venir el Señor en la noche por ti, ¿no? Sí. Y demás, o sea, hasta La Llorona creo que pues tiene como hay un secreto oculto de que pues, tienes que cuidar a tus hijos, ¿no? O pues puede pasar algo terrible como pues su muerte. Sí, no sé, todos tienen eso. Y justo es como castigo divino, llamémoslo entre comillas. Por ejemplo, hay en Mineral de Chico, en Hidalgo, hay unas piedras que se les conoce como las piedras de las monjas. Resulta que eran unas monjas que, pues, ya saben, las monjas tenían que servir, las monjas tenían que no tomar, cumplir ciertos dogmas. Y una noche se pasaron con el rompope y entonces cometieron pecado con algunos padres. Y después de eso se les dijo que si no llegaban al amanecer a la iglesia a pedir perdón, se iban a convertir en piedra. Entonces cuando tú llegas a Mineral de Chico y si vas a la Vía Ferrata o vas a Peña de Cuervos o cualquier lugar alto, lo primero que vas a ver son las monjas, que se ven literalmente unas piedras de esta manera. Aquí les vamos a poner una foto. Sí, porque se cuenta que las monjas viajaron pero nunca llegaron. Entonces, ya cuando iban a llegar al municipio de Mineral del Chico fue cuando Dios las castigó y las convirtió en piedra. Y detrás de ellas se ven otras dos piedras que son las piedras de los sacerdotes, que justamente son los que iban atrás de las monjas, pero como tampoco llegaron al amanecer, se convirtieron en piedras. Entonces son como estos leyendas, y casi todas las leyendas tienen como origen prehispánico colonial, y algunas modernas son como adecuaciones. En el caso de La Llorona, tú vas a cualquier lugar con un cuerpo de agua, llámese lago, presa, cascadas, Sí. y siempre está la señora que enloqueció y ahogó a sus hijos, y como castigo pues tiene que estar penando, ¿no? Y lo que más conocemos todos es que si la escuchas cerca es porque está lejos, pero si la escuchas lejos es porque Está la tienes cerca. atrás de ti. Sí, y creo que también no solamente incluso en las regiones, nos han contado historias de otros países que tienen sus versiones ahí medio retorcidas de La Llorona. En una de esas ocasiones, no me acuerdo si era Perú o Colombia, en donde pues no fue como hacia sus hijos, ¿no? Fue una chica que pues cegada por los celos, un día llegó su esposo del trabajo, pero ella decía que se había ido con otra mujer. Entonces llegó y estaba cocinando, entonces le empezó como a reclamar de que se había ido con otra mujer y demás. Entonces agarró un cuchillo y lo asesinó. Entonces como que entró en una especie de histeria y como que de repente se bloqueó y ya no se acordaba de lo que había hecho en el momento. Entonces salió a la calle así con el cuchillo buscando a su esposo, gritando su nombre por las calles. Entonces recorrió todos los lugares hasta que pues siguió buscando, ¿no? Entonces pues, todos los vecinos salieron como de ¿qué hiciste, no? Cuando le dijeron lo que había hecho, entró como en negación y se supone que por la eternidad siguió vagando buscando a su esposo muerto, pero pues ella lo había asesinado. Entonces es como la versión retorcida y un poco sádico de La Llorona. Ajá. En Corea también hay una versión similar, que, bueno, Corea del Sur, porque pues, sabemos que Corea del Norte está muy limitado, que había tenido problemas con su esposo y entonces la mujer perdió la custodia de su hijo.
Entonces al final creo que sí terminó atacando tanto al esposo como el hijo, y la señora se aventó de un edificio. Y muchas personas han reportado que la han visto vagando, preguntando precisamente dónde está su bebé. Ujú. De hecho, algunos bautizaron a esa historia como creepypasta, que le llaman ¿Dónde está mi bebé? O sea, similar a lo de la Llorona. Ajá, sí, pues creo que justo hemos, como indagando en este tiempo que llevamos contando leyendas, que muchas se parecen o tienen ahí Exacto. como su adecuación hacia los lugares, ¿no? Uno que también es como muy famoso y que ha llegado como reportajes de que, sí, en mi localidad pasó, ¿no? Ujú. Es esto de la discoteca del diablo, o la Sí. presencia del diablo, en donde pues se supone que pues en un bar así, Sí. llega el diablo y pues pone a bailar, se ¿no? pone a Se bailar pone a bailar. con una chica así muy guapa y todo, y de repente como que hay un forcejeo ahí extraño y se incendia el lugar, ¿no? Entonces, Sí. pues terriblemente mueren todos los que están ahí. Y varios lugares nos dijeron, no, pues es que en mi pueblo Sí. pasó, y también se Vino el incendió diablo. en la discoteca tal, y que no sé qué, entonces... pero- Sí, exactamente, fue algo interesante esta historia, porque ahí si nos siguen en TikTok, pues ahí la verán, se hizo viral, Viral, ajá. esta historia, pero es muy interesante porque nos decían, no, que en Rodeo Santa Fe, aquí en el Estado de México, y después que En Durango. en Durango, después esta leyenda, no recuerdo, creo que fue Tamaulipas, Ajá, Cari, sí. donde... Entonces, bueno, la original, La que original contamos supuestamente nosotros, que pues, contamos nosotros era en Tamaulipas, y ya de repente salió que también en el Estado de México, que como tú dices Durango, el incluso norte. pasó fronteras porque nos decían que en Guatemala, que en Belice, Ajá. que en El Salvador, varias historias que fueron casi igualitas. Iguales. Entonces muchas personas ahí pues comentando dicen, no, pues es que ese día el diablo estuvo por todos lados entonces, ¿no? Estuvo de Porque fiesta. De hecho, una variación de esa leyenda es que dicen, ¿por qué el diablo se apareció en una discoteca? Es que hay una creencia de que en Semana Santa, especialmente jueves y viernes santo, como se da la crucifixión, entonces el mundo se queda sin protección. Y es cuando el diablo aparece para empezar a hacer maldades. Muchas personas dicen, yo no creo nada de eso. Y es cuando salen a las discotecas. Entonces, en muchas de esas leyendas dicen que precisamente el diablo se apareció para aquellas personas que no se guardaron en su casa y que decidieron salir. De hecho, también hay un dicho, ¿no? No sé si es entre las mamás, pero yo lo he escuchado con, por lo menos mi familia, que luego dicen que cuando ya estás como acostado ya en pijama y a punto de dormir y te llama tu amigo y dice, no salgas, oye, te invito a salir, que no es que vamos nada más, algo rápido y nos regresamos, y tú accedes, siempre te pasa un accidente. Entonces es como el diablo incitando a que hagas algo malo y por eso te pasan accidentes. Es como una creencia que se dice por ahí. Corroboren ahí si su mamá les ha dicho eso o Sí. solo es para que no salgan. Y es que justo como la parte del diablo es muy icónica en todas las leyendas, ¿no? Y en todos los aspectos. Algunos dicen que, por ejemplo, el charro negro realmente es el diablo, ¿no? Que está Ujú. buscando doncellas. Igual ahí en Mineral de Chico fuimos a la mina San Francisco y en esa mina nos decían que según se había aparecido el diablo y que espantó a los mineros, y de hecho hay una parte en las minas donde se ve la cara del diablo. Ujú. Entonces, justo esta parte del diablo, ¿no? Que es una manera icónica de representar cosas tenebrosas que no podemos tener como Explicación. explicación. Sí, justo. Y hay un montón de historias que hacen alusión al diablo. Y algunos decían que durante la época colonial era como la manera de decirle a las personas que se tenían que comportar bien, porque si no se les iba a aparecer el diablo, ¿no? Entonces, después de todo lo que hace el diablo, de hecho, incluso las mejores obras siempre las asocian al diablo, porque dicen, es que no eres capaz de construir o hacer este tipo de obras. Por ejemplo, Paganini, ¿no? Sí, Que justo. con su obra, su violín, A mí esa Paganini me tenía encanta. una enfermedad, pero lo que le hacía que tenía los dedos más largos y más elásticos. Ujú. Tocaba notas que no eran normalmente posibles, pero la gente decía que hizo un pacto con el diablo. Ujú. Y ya volviendo a México, hay muchas estructuras y puentes. Hay un puente, no recuerdo ahorita el nombre, que no lo podían construir, no lo podían terminar,
hasta que el arquitecto, el constructor, hizo un pacto con el diablo. Sí. Ujú. Y se une con otra leyenda, ¿no? La típica leyenda que dice que para que una obra se cimente necesitas poner personas dentro de la obra. Enterrarlas vivas. Ujú. Sí, Entonces sí. el diablo le pidió a este arquitecto que metiera a algunos trabajadores, y después de que los metió vivos, el puente dejó de caerse y ya lo pudieron terminar. Yo tengo, bueno, nosotros hicimos otra versión de justo ese puente, que tampoco recuerdo bien qué estado, pero por ahí está en nuestros capítulos, se lo vamos a resubir, en donde justo empezaban a construir el puente y al otro día siempre terminaba destruido, ¿no? Entonces hasta que uno de los ingenieros llegó y dijo como ya, por favor ayúdame a terminarlo, porque tenían ya muy poco tiempo para terminarlo, o tendrían que pagar todo lo que no habían hecho, ¿no? Entonces en una tarde se subió como casi a rogar a alguien, esperando como algo divino a que le ayudara, pero se apareció un pequeño, como hombre pequeño, eso lo dice la leyenda, ¿no? Se le mostró un hombre pequeño que le dijo que él lo podía ayudar, pero pues a cambio necesitaba pues un favor de él, ¿no? Su alma. Entonces que el ingeniero, pues como ya estaba muy angustiado por terminar la obra, accedió a darle su alma, y al siguiente día, pues como magia, encontraron el puente totalmente construido, pero en medio encontraron el cuerpo del ingeniero. Cuando llegaron todos se sorprendieron porque no sabían qué estaba pasando. Cuando se intentaron acercar al cuerpo, de repente vino una como viento muy fuerte que elevó el cuerpo hacia arriba y de repente desapareció. Entonces pues como el pacto del diablo por construir ese puente. Estuvo curioso, pero es como la variación de esta historia. Sí. Ajá. Sí, y recalcando, ¿no? Muchas leyendas y muchas, o sea, Sí. hay un montón de lugares y cada uno va a tener diversidad de leyendas diferentes, o sea, no hay una leyenda Sí. original. Entonces, sí, eso es como puntualizar, porque las leyendas se construyen a partir de los hechos y las voces de las personas. Entonces no existe una leyenda como tal, no es algo registrado que te diga, así sucedió la leyenda, ¿no? Ajá. Al final se conjunta con muchas. Ujú. Sí. Sí, pasa también, por ejemplo, nosotros cuando estamos haciendo esta parte de investigación de las leyendas, de repente decimos, bueno, pero esta ya la contamos, ¿no? Y decimos, no, pero es que como está en este estado y también la contaron en este otro estado, ¿no? Entonces, de repente ahí como que la mente nos juega malas pasadas porque, pues ya, o sea, vas recopilando la información, etcétera, y ya de repente pues ves la misma historia que sucedió en otro lado, ¿no? Por ejemplo, hay una, la de la Dama de Negro, que se cuenta en Tijuana y también se cuenta En Toluca. En Toluca, exactamente. Ajá. Entonces, pues es muy interesante esta parte porque, por ejemplo, en Tijuana supuestamente es una persona que tenía una enfermedad y de repente se le apareció a las personas, les pedía dinero, les pedía comida, y las personas por el aspecto pues le temían a esta persona, hasta que un día fallecieron 2 personas y ya a los 2-3 días ya dejó de aparecer esta dama de negro, ¿no? Pero hay diferentes versiones de esta mujer. Exacto, y ahí ya regresamos a lo que comentábamos casi al principio del programa, que debido a esas similitudes de leyendas, nos damos cuenta que sí tienen sus variaciones, pero todas son similares porque todos tenemos las mismas raíces, Sí, claro. que es a partir de la parte prehispánica y luego la conquista española. Sí. ¿Y tienen alguna otra leyenda que a lo largo de su trayectoria conociendo estos videos les haya impactado mucho, o de alguna que recuerden? A mí, por ejemplo, los últimos 3 años que he estado yendo a pueblos mágicos, siempre voy, casi todos los pueblos mágicos o tienen un cuerpo de agua o tienen una presa. Ajá. Y de lo que me he percatado es que al menos en 3 presas diferentes a las que he ido, está Tenango, San Antonio, y otra no me acuerdo el nombre, pero está en el pueblo de Tlaquitepec. Resulta que los pescadores van en la noche, porque en la noche es cuando encuentran los peces más grandes, ¿no? Entonces es más fácil pescarlos, y como ellos los venden por kilo, pues les conviene más pescar a estos peces más grandes.
Pero resulta que mientras están en el centro de la presa, en la noche siempre ven a una mujer de blanco acercándose a ellos. Y cuando van a llegar con la lancha hacia la mujer, aparece una espesa neblina y desaparece. Y también han contado, generalmente cerca de estas presas hay carreteras. Siempre ha fallecido una mujer, que dicen que después la ven dentro de las carreteras. Bueno, o sea, la ven dentro del lago porque falleció en un accidente que tuvo en la carretera cerca de la presa. Ok. Igual en muchos de esos lagos también han comentado que hay pueblos hundidos y siempre hay una estructura que sobresale, ya sea una chimenea, una torre, un campanario. Entonces en distintos pueblos mágicos también se comparte esa leyenda de un pueblo hundido. Y otra, también mencionando lo de las carreteras que mencionó ahorita mi compañero, dicen que siempre se aparece una mujer y que le pide a alguien, generalmente es más una leyenda de taxistas, pero también puede pedirle a personas que la lleven a un lugar. Sí, sí, sí. De aquí hay variaciones. Algunos dicen que lo lleva a 7 iglesias y ya después llevan a su casa y resulta que la persona estaba muerta. Sí, sí, sí. Pero hay otra variación que dice que les pide directamente que las lleven al cementerio. Ajá. Y ya el taxista pues ya deja a la persona en su lugar y se sorprende cuando ve que va atravesando las rejas. Esa es otra historia que también se ha contado en varios estados. Ajá. Yo sí, también le hemos ahí contado las leyendas. Otra de las variaciones es que siempre dice que tiene mucho frío, ¿no? Entonces sí. Que también le prestan un suéter, un suéter y cuando pues van a preguntar por ella porque es como muy guapa y llegan ya sea al panteón o a la casa y cuando dicen que no está, van a buscar al panteón y ahí está el suéter, ¿no? En la tumba de la chica. Pero qué miedo, ¿no? Imagínate, el taxista no te llevo, no, pues a la iglesia y ahora al cementerio. Entonces, Sí, ¿no? Es bien random. sí. Sí, es algo muy curioso. A mí también otras que se repiten mucho, y más creo que en el norte del país, son las leyendas de carreteras, ¿no? Una que apenas contamos que me gustó mucho fue que iba un trailero por La Rumorosa, que es una de las carreteras pues más peligrosas porque han ocurrido muchos accidentes en el norte del país. Entonces que iba muy rápido, como a exceso de velocidad casi porque su esposa se iba a aliviar. Entonces que estaba muy apresurado y llevaba como el dinero del parto y demás. Y en una de esas vueltas complicadas pues tuvo un terrible accidente. Pero lo narra como en primera persona, ¿no? Así como de, es que yo me sentía mal y me puse a caminar, pero cuando me levanté, pues yo estaba bien, ¿no? Solo tenía algunos raspones y empecé a caminar y a caminar y a caminar. Hasta que estaba pidiendo como ray y se paró un chico. Entonces que se acercó a él porque pues lo vio como muy herido y como mal, entonces que se detuvo a la par y solamente no subió al camión, solamente le dijo que sí le podía hacer un favor, que su esposa iba a tener a su bebé pronto y que necesitaba el dinero, que él estaba bien, pero que necesitaba como seguir, ¿no? Entonces le entregó un sobre con dinero. Y él le dijo como, pero seguro tú no quieres ir con tu esposa, y dijo, no, nada más necesito que le entregues el dinero, y le dio la dirección. Entonces el chico le dijo, sí, yo no te preocupes, yo le hago llegar el dinero a tu esposa. Entonces al llegar a la dirección que le dijo, pues no encontró a nadie y era una casa casi abandonada. Entonces se acercó con una vecina y le dijo, oiga, ¿no conoce a tal señora que su esposa es tal, que no sé qué? Y dijo, sí, pero ya no vive ahí, si quieres te puedo llevar a donde vive. Entonces ya al llegar ahí, le explica la situación a la señora que encontró y pues ya era una señora muy mayor. Entonces pues la señora se pone a llorar y le dice que sí, que tuvo un esposo y que tuvo a su bebé, pero pues ya tenía muchos años, que nunca llegó y ya había sufrido un terrible accidente. Entonces al darle el dinero, pues ya se pone a llorar, ¿no? Cuenta que cuando llegó a su casa, como muy consternado por todo, de repente al encender la luz se le apareció el camionero y le dijo, gracias por ser un buen amigo. Como cumpliste la petición, no te voy a hacer nada. Pero las leyendas siguió y dicen que cuando no acceden a llevarse el dinero o no ayudarle,
pues ellos, los que no le ayudan, terminan teniendo un terrible accidente casi igual. Esa es una historia que me gustó mucho. De hecho, muchas de estas leyendas sí se cuentan entre camioneros y ellos mismos son los que dicen que les han ocurrido esas experiencias. Ajá. No solo entre camioneros, sino entre conductores de automóviles, de autobuses, de camiones. De hecho, nosotros tenemos un conocido que nos dice que como que tienen ciertos rituales. Por ejemplo, en las zonas donde se cuenta que se aparecen cosas, ellos tienen la costumbre de no ver al retrovisor. O sea, pero todos practican eso. Porque se dice que si ven al retrovisor, después el ánima en pena que podría estar en la carretera, podría parecerse a un costado de ellos. Entonces, ya tienen esa como tradición, ya saben qué zonas ellos mismos las tienen marcadas. Ajá. Dicen, no, en esta zona no tengo que ver en el retrovisor. Sí, de hecho también tenemos un suscriptor que siempre nos cuenta sus historias él es conductor y siempre nos cuenta sus historias que le han pasado, y también otros suscriptores, y muchos coinciden o sea, una de las que ha coincidido mucho es que siempre van en carretera y, o sea, está como las dos versiones, y van conduciendo, llegan a una curva y se les atraviesa, le sale de la nada una persona, entonces la terminan atropellando, entonces se preocupan. Y se detienen. Ajá, y cuando se bajan a ver, asomarse en las ruedas, o A, no encuentran nada, o B, no encuentran a la persona, pero encuentran a un animal, porque dicen que a lo mejor fue un nahual, o sea, una persona que se transformó a un nahual en un animal, o al revés, que atropellan a un animal que le sale a la carretera, le salta a la carretera, y cuando se bajan a ver resulta que es una persona, entonces cuando llaman a las autoridades, regresan a ver y ya no está la persona. Entonces sí, como que nos han contado justo esas experiencias que les pasan mucho en carretera. Y hablando de eso, nosotros nos acaba de ¿Le suceder quieres contar? tuvimos una experiencia en carretera bastante Fuerte. inquietante, porque todavía no le encontramos explicación. Resulta que nosotros fuimos a Veracruz, Coscomatepec, que es un pueblo mágico, y de ahí subimos. Bueno, al día siguiente fuimos a la playa de Chachalaca, son como 3 horas en carretera. La cuestión es que de la playa de Chachalacas, cuando quisimos salir, salimos a las 7 de la noche. Sí, estaba muy lleno. No podíamos salir. Avanzamos, estuvimos una hora parados y avanzamos como 2 cuadras. 2 cuadras, o sea, no fue más de 400 metros. Entonces el conductor dice, me ha dicho mi papá que mejor, si hay mucho tráfico, nos esperemos y ya después nos vayamos. Y nosotros, ok. Nos fuimos a pasear, a comer, A y cenar, así, ajá. para hacer tiempo. Para hacer tiempo, entonces ya eran como las 9 y de la media. noche. Y decidimos irnos. Y ya estaba más vacía la carretera. Y ya estaba más vacía, entonces, mientras íbamos en la carretera, llegabas a pueblos, a zonas donde literalmente no había luz. Entonces el conductor tenía que encender las luces para poder ver el camino. Entonces, de repente encontrábamos en la carretera, veíamos que pasaban animales, o encontrábamos animales que habían sido atropellados. Y pues, como que nos pusimos más atentos, y sobre todo yo, para que, como era el copiloto, para no dormirme, para que no se durmiera el conductor. Aparte, pues ya era, o sea, conforme iba pasando el tiempo, pues eran las 11, 12, Sí, 1 era de la noche. mañana. Entonces, pues también estaba alertas de que No fuera a pasara ocurrir. nada. Sí. Y entonces, pues ahí íbamos, y, ¿viste ese mapache? ¿Viste ese tlacuache? O lo que sea. Llegamos a un pueblo donde literalmente no había luz. Él cambia las luces bajas por las luces altas. Y de repente en una esquina vemos, era como un matorral, o sea, como una milpa. Y vimos a una señora parada así. ¡Ay, qué miedo! Pero la vimos de diferentes formas. Sí. Cada uno de nosotros la vio diferente. O sea, el tramo fue como de 3 o 4 segundos. O sea, que pasaron nada más Ajá, así de en la esquina, rápido. ¿no? Y entonces todos volteamos a vernos y el conductor me dice, ¿viste eso? Sí, y yo, ¿ustedes lo vieron? Sí. Incluso iba con nosotros otro hermano, que él no es creyente de eso, él no cree en eso. Y dice, ¿lo vieron? Y nosotros, sí. Yo les voy a contar, yo la vi con una señora parada, que tenía algo en la mano, no puedo decir si era un cuchillo o algo, cabello negro, traía como un mandil, ropa como rosa, pero la cara la tenía deformada, o sea, no tenía rostro, y si lo tenía estaba muy deformado. ¿Tú qué viste?
¿Como Yo- si estuviera quemado? ¿O Sí. cómo? Yo igual vi esa ropa, pero no la tenía cubierta completamente, sino se le veían los brazos y bueno, la cara, o sea, no se le veía la cara, pero sí el color, y era así como todo muy oscuro, el color. Y uno lo que se dice es, ¿qué va a hacer una mujer en un lugar sin luz? Eran ya casi las 11, 11, 12 de la noche, sola. sola entre un matorral, o sea, en este país que es, siendo realistas, es muy peligroso, Sí. ahora estar a esa hora. Entonces, todos nos sacamos de onda porque no sabíamos. Al final dijimos, bueno, estamos de acuerdo que todos vimos esto, ¿verdad? Entonces dijimos, sí. Y ya seguimos manejando. Bueno, yo no, el conductor más bien, íbamos en el carro. Sacados de onda, nos despertamos y todo. Cuando ya vamos a llegar a donde nos estábamos alojando, de repente igual vuelve a prender las luces y ve a una señora ya de la tercera edad. Pero ahí ya era como la 1 de la mañana y Sí. es igual todo oscuro. Iba bajando del pueblo, o sea, si han ido a los pueblos mágicos, generalmente los domingos o hay un día en la semana que bajan las personas de los pueblos aledaños De los ranchitos. a vender al tianguis de la cabecera municipal o la cabecera del pueblo mágico. Sí. Y Pero generalmente, generalmente bajan como 2 horas antes. Si tenía que bajar a las 4 de la mañana, a las 5, a las 6, no a la 1 de la mañana. Y estas personas pues siempre traen una vestimenta típica. Y esta señora traía un rebozo y una ropa que dice mi mamá que esa ropa se usaba en los años 60. Entonces no había como coincidencia de que estuviera bajando. Ya la vimos, nos fuimos y para esto también por donde estábamos nos habían comentado que se alojaban brujas. Mm, Y también, justo como lo comentaste ahorita, ¿no? Nos habían contado que si tú vas en carretera en Veracruz, a lo mejor te puedes encontrar una bruja, pero siempre como que hay consecuencias ujú. de que tú veas a la bruja, o sea, siempre va a pasar algo. Cuenta lo siguiente. bueno, antes, después, cuando después de que vimos a esta señora, no sabemos si fueron nahuales o fue coincidencia, pero igual, íbamos en la carretera y en medio había muchísimos perros. O sea, hasta parecía que estaban en una reunión. O sea, es que Ujú. ver en la carretera en medio tantos perros así como si estuvieran reunidos discutiendo algo, es muy raro. Entonces, pues ya el conductor fue frenando poco a poco, estuvo prendiendo las luces como para alertar a los perros, Ujú. que se hicieron a un lado, y todos voltean hacia el carro. O sea, como si Ujú. en vez de perros hubieran sido personas, así como de, ¿ustedes qué hacen aquí? Y ya Ok. después los perros se abrieron en dos, o sea, unos se fueron a la izquierda, otros a la derecha, y ya pasó el carro. Y cuando iba pasando el carro, los perros van volteando hacia donde nosotros estamos. Como así vigilándolos, ¿no? Ajá, o sea, no sabemos si solo fue coincidencia de que a lo mejor eran perros y ya, o realmente eran algo más, pero sí fue muy curioso que pues, ver a la 1 de la mañana perros reunidos en medio de la calle, como si estuvieran dialogando o no sé. También cuando llegamos a ese sitio, pues ya ahorita les platico, nos dijeron que había varias brujas y que era un pueblo donde hace mucha brujería y todo eso. La primera noche que estuvimos, nos dormimos en habitaciones diferentes, pero no sabemos si fue por sugestión o realmente ocurrió, pero tuvimos sueños similares casi al mismo tiempo. Por ejemplo, en mi caso, yo soñé que una bruja me quería agarrar. Incluso me comentan que poco antes de despertar, yo ya estaba hablando despierto. Y creo que también había soñado algo, ¿no? Sí, la casa tenía vidrios polarizados. Entonces, de afuera hacia adentro no se veía, a menos que prendieras las luces. Y eso se veía muy poco. Yo soñé justamente que había una bruja asomándose en una de las ventanas, pero no me estaba viendo a mí ni a mi mamá, sino que estaba viendo a Juan. Y mi mamá también soñó con una bruja. O sea, los 3 de los 5 que estábamos ahí soñamos con brujas. No sabemos Si fue si era así. sugestión, porque lo de las brujas nos lo contó la que nos dio hospedaje a la mañana siguiente cuando le contamos.
y su abuelo, porque nos contó que en la barranca donde están han visto brujas y que también ahí desafortunadamente arrojaban los cuerpos de personas. Entonces, pues como que teníamos esta idea de brujas, y al menos yo soy muy raro que me sugestione o que me dé mucho miedo este tipo de situaciones, porque ya llevamos mucho tiempo narrando historias, grabando a las 3 de la mañana, escribiendo, editando. Entonces, cuando pasa algo, no nos sugestionamos tanto, pero ese día los tres estábamos como inquietos, incómodos, sugestionados por lo que habíamos soñado. Y bueno, todo esto fue antes de ir a la playa de Chachalacas. Ya después pues fuimos a la playa, ya pasó lo que dijo Jesús, de encontrarnos con esta mujer deforme, luego con la anciana. Y ya llegamos al lugar donde nos hospedábamos. Y entonces llegamos como a la 1 de la mañana. 1:30 más o menos. Ajá, y entonces la persona que nos estaba esperando, o sea, sí, pues, sí estaba un poquito preocupada, pero nos dijo que poco antes de que llegáramos, en ese mismo lugar, escuchó que estaban arañando la puerta, que eso fue lo que lo despertó, y pues salió, se asomó, y no vio nada, y ya después fue cuando nosotros llegamos. Entonces dijo, pues, o sea, sí los estoy esperando, pero me quedé dormido, y de no ser por esos arañazos que escuché, no me hubieran encontrado aquí despierto. Como que algo le advirtió, ¿no? Ajá. Pero también han dicho que en esa casa, cuando las brujas están ahí, como que arañan. Y luego no me acuerdo, o fue ya invento mío, que también dijeron que como que meten las manos así por debajo de las puertas. Como para arañar. Ajá. ¿Y creen que lo que hayan visto hayan sido nahuales? Que tal vez como las dos mujeres que estuvieron cerca de ellos eran brujas, pero pues saben que aquí en México esta creencia de que las brujas o los brujos son nahuales, ¿no? Entonces puede que esos perros que hayan visto en el camino hayan sido nahuales y que los estuvieron siguiendo. Pues en ese momento dijimos, a lo mejor son coincidencias. Pero ya cuando empezamos a dudar, fue con lo que pasó después. Como te decía, nos habían contado que según si veías una bruja, veías a alguien en los caminos de Veracruz, Algo pasaba. te iba a pasar. Y sí nos pasó 24 horas después. Nosotros llegamos a la Ciudad de México, a nuestra casa como a las 12, 1 de la mañana, porque la carretera México-Puebla estaba llenísima. Nos hicimos casi 10 horas desde Veracruz hasta la Ciudad de México. Es algo que es imposible, o sea, del puerto te hace 6, 7 horas máximo. Y pues un día después Juan tuvo un accidente de automovilístico. Sí, yo iba en un camión de RTP, se supone que esos son los más seguros. Y entonces una tipa se le cerró el camión. Entonces con tal de no golpearla, pues frenó así de impacto. Y yo como iba saliendo, yo iba sentado, salí disparado a la mitad del camión. Tuvieron que operarme la rodilla. No inventes. Y estuve como 2 meses sin caminar. No inventes. Ya hasta 2 meses después pues ya empecé a ir a fisioterapia, todo eso, a recuperarme. Sí, fue más. No, porque fue en abril y empecé a ir a fisioterapia en junio, a mediados, entonces 2 meses. O sea, sí pasó algo muy sí, fuerte. Y lo curioso es que fueron tantas personas heridas, se saturaron los centros hospitalarios. Casualmente ese día, en el centro hospitalario que le correspondía a Juan, hubo otro accidente y los mandaron ahí. Y el ortopedista que atendió a Juan, muy amable, le dice en la noche, ya que nos íbamos a ir, oye, es que acabo de ver lo que parece ser una fractura, déjame hacerte una tomografía para ver si realmente es fractura. Y resultó que sí, y le dice, de todos los que se accidentaron, fuiste el único que vas a entrar a cirugía. Y entonces Sí. nos sacamos de onda, ya en lo que Juan estaba en cama y todos estábamos platicando justo de esto, y mi mamá nos cuenta que la señora, la viejita que vio, Que tenía su rebozo y todo eso. la vio con 2 personas completamente vestidos de negro atrás de ella. 2 hombres. Y igual, mi mamá es de estas personas que le han pasado tantas cosas, ha visto fantasmas, ha visto entes, espíritus, lo que sea, y sigue sin creer que existan.
pero nos dijo así que ella vio dos. Y nosotros le decíamos, a lo mejor es una de estas señoras de los ranchitos, como decía Jesús, que bajan a vender sus cosas. Pero ella, o sea, aunque es muy escéptica, estaba diciendo, no, es que, o sea, no es normal, yo vi algo. O sea, se nos hizo raro que ella, que fuera la escéptica, estuviera insistiendo que eso no era normal. A mí lo que se me hace raro como de esta historia es que justo a ti que fue el que te pasó el accidente fue al que se lo quería llevar la bruja, ¿no? Y que tu mamá y tú consideraban en eso de que todos iban hacia ti. Entonces, eso es a mí lo que me pareció más perturbador de eso y que sí te haya pasado algo tan grave, ¿no? Y sí, y no, y espérate. 3 meses antes, sí, en diciembre fuimos al pueblo de Chignahuapan. Y Juan le gusta ir grabando todo. Incluso hay un video donde Juan está grabando y se le meten unas personas de frente y Juan dice, ¡osh! Pero se escucha la diferencia, ¿no? Se escucha en la cámara el ¡osh! De que se le metieron. Se escucha su voz. En uno de los videos que estaba grabando, se escucha un susurro. Se escucha un susurro. Diferente a mi voz. Pero solo en el video de Juan. Y yo le dije, oye, ¿dijiste algo? Me dice, no. Y se escucha un susurro que estaba hablando. Entonces, incluso, por ejemplo, cuando Juan hacía, o suspiraba, o respiraba, se escuchaba diferente. Se escucha más fuerte. O sea, Juan graba con el celular a esta distancia, más o menos. Y el susurro se escucha como si alguien estuviera atrás de él. Y fue en el único video donde... Entonces ya Juan estaba maldito por alguna razón en ese entonces. Bueno, también está esa creencia que dicen que a veces se van con los que tienen un corazón como más noble o algo así, ¿no? Entonces tal vez es eso, que tienes el corazón un poco más noble y eres más susceptible a esas cosas. Sí. Y justo en Chignahuapan, o sea, como te decía hace un momento, ¿no? Nos gusta visitar cementerios porque sí se ve, llamémoslo entre comillas, arquitectura, desde cómo están ordenados, cómo están las lápidas en cada uno de los pueblos, cómo fallecieron, las ciudades en que fallecieron. La historia, hay unos que tienen esta historia. Y yo he estado, por ejemplo, en de Coetzalan, de Zacatlán, el Panteón Inglés, en Hidalgo. El de Mixquic. O sea, hemos estado varios panteones. Pero que de son noche, turísticos. Y no hemos sentido nada. Chignahuapan tiene la característica de que tiene 4 panteones y los 4 están juntos, entonces Panteón 1, Panteón 2. Y yo le dije a Juan, oye, vete tú al Panteón 2 o al 1, no me acuerdo, y yo me voy al otro. Y cuando salimos, los dos salimos pálidos, o sea, salimos así como... ¿Asustados? No asustados, pero sentíamos que algo nos estaba observando. O sea, no nos espantaron, no pasó nada. Pero cuando salimos como muy serios. Como la energía, ¿no? Yo como creo. rara, sí. Es lo que hablábamos antes de iniciar el capítulo, ¿no? Que hay como lugares en donde tú sientes una presencia pesada, como que algo está raro. Yo lo he notado un poco más justo en estos lugares como históricos, en catedrales como viejitas y eso. Y hay iglesias que genuinamente sí se siente como una paz, ¿no? O sea, como que entras y como que descansas un poco, pero hay otros como que se siente una vibra pesada, como si algo estuviera raro. O hubiera pasado algo. O hubiera pasado algo, ajá. Y muchos de estos también, iglesias o conventos o casas como grandes, pues en la revolución o en demás sucesos históricos, pues hubieron un montón de masacres, hubieron un montón incluso de sacrificios ahí extraños, ¿no? Porque quieran creer o no creer en esto de las brujas o los duendes o los nahuales y demás, yo siempre he dicho que a veces le tengo más miedo a los vivos que a los muertos. Sí. Y pues muchas de estas personas, queriendo o no queriendo invocar o sí a cosas extrañas, pues hicieron rituales o cosas que pues cargan de energía negativa, ¿no? Entonces pues muchos de estos lugares puede que tuvieran ahí un pasado oscuro con estos, no sé, rituales raros. Sí, de hecho, dentro de la construcción y la arquitectura también hay ocasiones en las que toman mucho estos aspectos. Por ejemplo, la Biblioteca de México, que está situada en la actual Plaza de la Ciudadela. Ahí, pues, ese lugar es más conocido como el sitio donde fue la peor parte de la escena trágica en la época de la Revolución. Y entonces, pues, ya pasaron los eventos, todo eso. Ahorita pues ya es un lugar cultural. Sin embargo, los mismos arquitectos
en la plaza de la... No, en el salón Octavio Paz, de esa biblioteca, diseñaron un panal. Se ve muy bonito, arquitectónicamente y todo eso, pero ellos mismos dijeron, lo diseñamos porque sabemos que aquí hay mucha energía negativa, y entonces con esta escultura queremos que se vaya esa energía debido a esa escena trágica. Órale, como una especie de amuleto. Ajá. Ok. Entonces sí, también ya está involucrado todo esto, ya en temas como la arquitectura o la construcción. Ok, pues incluso la arquitectura también tiene mucho que ver con estos lugares de encerrar demonios y demás, ¿no? Incluso, no sé si es en la Capilla Sixtina o no sé, pero hay como, justo estos como vitrales grandes que también decían que los espejos también o repelen o atraen a lo negativo, ¿no? O que también son conductos estos espejos para entes malignos y demás. Entonces, también en la arquitectura hay muchos lugares emblemáticos en donde tienen como ciertos rituales o ciertas construcciones diseñadas para ahuyentar o repeler. Incluso las gárgolas, ¿no? Las famosas gárgolas que hay en las iglesias, pues también servían como una especie de protección ante los demonios. De hecho, sí, ahora que mencionas las gárgolas, eso es algo muy famoso, sobre todo de Francia. Y la gente quería, ¿y aquí en las iglesias qué tenemos? O sea, ¿por qué no son tan conocidas como Notre Dame? Sí. Sin embargo, las iglesias, sobre todo de la época colonial, también tienen algo interesante, pero no se puede ver a simple vista. La estructura de las iglesias, de todas, es la siguiente. Hay un pasillo central, y después, hasta el final, está el retablo, en donde están las imágenes y todo eso. Pero poco antes del retablo, hay dos pasillos laterales, uno del lado izquierdo y otro del lado derecho. Si conjuntamos todo eso, quiere decir que con su construcción estaban representando la cruz. O sea, por eso está el pasillo central, luego dos pasillos laterales, y luego continúa el pasillo central hacia el fondo. Nunca lo había visto de esa manera. Y de hecho se ve, es que cuando entras a la iglesia no se ve ya, pero si la ves desde arriba. Y en la parte donde se unen todos los caminos es donde está la cúpula principal. Sí. Entonces eso es lo interesante de las iglesias de la época colonial. Wow, nunca lo había visto desde esa perspectiva. Pero también está ahí la otra parte, ¿no? Ya ahí como medio fumado, en donde dicen que todas las iglesias se esconden como armas y tienen como conjuros y demás para, en caso de un exorcismo y demás, poder ahí atacar a algún demonio. Pero quién sabe, eso solo es una creencia. Lo que sí es cierto es que, digo, no tanto a la parte de los exorcismos, pero por ejemplo, al menos en la catedral y en muchas iglesias de México, hay elementos náhuatl, aztecas o de la cultura prehispánica. De hecho, en la catedral se pueden ver como la arquitectura, y hay elementos que son muy particulares de los tenochcas, de Tenochtitlán, de los mexicas. Y sí, por ejemplo en Cholula, que es una de los municipios, pueblos que más iglesias tiene, también tiene un montón de leyendas. Hay una leyenda que dice que bajo Cholula hay un dragón, de las iglesias hay un dragón que está esperando emerger en algún momento, o que todas las iglesias tienen túneles que se conectan entre las mismas iglesias. Entonces también es muy interesante. De hecho, en Cholula hay una iglesia que está arriba de la pirámide más grande de toda Latinoamérica. De todo el mundo. De todo el mundo, que es el basamento de Cholula. Y justamente por abajo hay un túnel. Hay un túnel que te permite pasar por abajo de tanto de la pirámide como de la iglesia. Entonces sí, en las iglesias se ocultan muchísimas cosas que a veces no vamos a saber, a veces sí, a veces no. Como esta historia que dice que el Vaticano ya ha practicado exorcismos, pero el Vaticano es como, no, yo no he practicado nada, no voy a decir que lo practiqué porque no le conviene asumir. Incluso nosotros conocemos a alguien que tiene mucha fe. Antes de esto no creía en estas cosas, y se fueron a uno de estos, ¿cómo se llaman? Como encuentros que hacen donde... Retiros espirituales. Donde las personas lloran, gritan, expresan lo que sienten, y de repente nos enseñó el video, pero ya después lo borró, ya no nos los quiso compartir, y se ve como en una ventana de repente alguien se asoma así y se aleja. Entonces
Y justo él decía que a lo mejor eran todas estas malas vibras, todos estos demonios que sacaban las personas en estos retiros, que se expresaban en esta forma físico-terrenal, llamémosle de una manera. Y pues justamente le daba lo que comentabas hace un momento, ¿no? Que los lugares se quedan con estas energías. Ujú. Y bueno, aprovechando ahorita, esto sí lo del accidente ya lo habíamos contado en algunas ocasiones, Ujú. pero esto que vamos a contar no lo hemos contado en ninguna parte. Ok, una exclusiva. Entonces es exclusiva. Exclusiva. Cuando todavía no caminaba, unas personas conocidas fueron a hacer una oración para que me recuperara. Ok. Entonces pusieron sus manos sobre el pie que me habían operado y ya empezaron a realizar la oración. En esa ocasión, cuando estaban realizando esa oración, o sea, en mi pie yo sentí que algo se movió. Todo a lo largo del pie, por adentro, como si tuviera algo, se empezó a mover. Y sí, hasta me dio miedo, pero más que porque fuera a hacer algo, que porque me fueran a tocar en la parte donde me habían hecho la cirugía. Entonces empezó a mover algo. Y dije, ay, 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 ay. Y esa persona me dijo, tranquilo, tranquilo, no pasó nada. Y ya cuando terminó de orar, esa persona le dolía mucho la mano. O sea, hasta se le empezó a sacudir así, de tanto que le dolía. Y ya después nos dijo, como que no sabía cómo explicarlo, pero le dijimos, no se preocupe, nosotros sí hemos manejado este tipo de temas de espíritus y así. Y nos dijo, es que adentro sí tenías una energía muy pesada, por eso terminé con dolor de mano. Y quizá fue lo que estuvo provocando que pasara todo esto. No inventes. O sea, sí te maldijeron Se las trajo la brujas. bruja, la guapa. Te Posiblemente. trajiste las brujas. No inventes. Pues es que justo, no sé si sea real esto de las maldiciones o demás cosas, pero sí siento que hay como intenciones malas, ¿no? Sí. Que a veces, incluso estás en las envidias y eso, ¿no? Lo que dicen de, no digas tus éxitos o lo que vas a hacer hasta que se realicen, porque si lo dices, pues la gente que es como negativo, que te tiene como una mala intención, pues lo va a cebar, ¿no? Entonces, puede que sí sea cierto o que sí te hayas traído a una bruja de ahí de Chiquinahuapan, pero lo bueno es que afortunadamente estás bien y te pudiste recuperar, me imagino que después de eso, ¿no? Sí, Ok. sí, porque pues, ya me mandaban a fisioterapia, a hacer los ejercicios y todo eso. Está muy curioso. A mí me dejaron muy impactada con sus historias. Pero creo que es momento de ir cerrando como este episodio. No sé si quieran contarnos alguna historia última rápida o quieren darnos sus redes sociales, dónde los podemos encontrar, qué se viene para los peregrinos. Pues yo les cuento rápido. Bueno, esto me pasó hace como una semana. Ok. No, menos, el domingo. Generalmente, ahorita últimamente he estado durmiendo a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana. Porque si me duermo antes me despierto a las 12 y ya después no puedo dormir. Ok. Entonces, un día me dormí a las 2 de la mañana y ya que apagué todo, de repente escucho un ruido y se me hizo muy extraño. Prendo la luz y veo que mi teclado musical está movido. Generalmente lo tengo pegado a la ventana y está movido de manera inclinada. O sea, en vez de estar así, estaba inclinado. O sea, alguien lo empujó, esa no se puede mover solo. Lo volví a acomodar y me volví a acostar. Pasaron 3 minutos y de repente escucho otro golpe. Y entonces vuelvo a prender y resulta que al lado del teclado yo tengo un micrófono como estos, que está amarrado, bueno, no amarrado, más bien atornillado Sujeto. como este en la mesa. Si este no lo mueves tú, es muy difícil que se caiga. O sea, tienes que estarlo moviendo para que se caiga o Esto tienes sí. que estarlo jalando constantemente para que se caiga, porque tiene un tornillo que está apretando ambos lados. Ujú. Cuando me levanto veo que está zafado y está aventado del otro lado del teclado. No hay manera de que se haya caído, a menos que ya estuviera flojo desde antes, pero es muy poco probable porque lo acaba de usar y lo acaba de apretar y estaba hasta el tope. O sea, no, es muy extraño que pasara pasara eso. Entonces, quién sabe si hay algo ahí. Espero que no.
Y sí, pues saludos si nos está. Pues desde la otra vez, ¿no? Yo me acuerdo que la primera entrevista que tuvimos con ustedes, igual justo a ti te pasaba Sí. algo curioso. Me acuerdo que fue con la Virgen. Sí, que con se la Virgen que movía, se ajá. Y luego con que me jalaron las patas, Ajá, literal, también. que pensé que eran los gatos y luego la espalda. Entonces ya esa noche sí dormí como a ver qué. Y no han hecho como una especie de, no sé, limpia o algo así con palo santo o algo. Pues siempre en noviembre cuando ponemos el ocote, ponemos Ajá. el incienso. Y en noviembre también nos pasaron cosas. Ah, sí. Sí. Pero fueron sencillas. Es que pues, cada año, desde hace más de 20 años, ponemos la ofrenda. Ujú. Y pues en esta ocasión pusimos unos esqueletos de yeso. Ok. Los pusimos recargados en unas sillas. Y un día, de repente, esos esqueletos aparecieron abajo de la silla. O sea, como si se hubieran recorrido. Y también un camino de flor de cempasúchil que habíamos puesto. De repente, en el centro apareció un como triángulo, pero sin la flor. O sea, como si lo hubieran quitado ahí. Ok. Los gatos no podrían haber sido, de hecho, en ese momento Jesús me dice, si fueron los gatos, pues la gata casualmente iba pasando, Ajá, te se sentó agarró ahí, una- se sentó ahí y se paró y No dejó rastro. Ajá. Y también si hubiera sido una corriente de aire, pues hubiera llevado los pétalos parejos, no nada más una figura en específico y en el centro. Pero sí un triángulo, o sea, como si tú agarraras el camino de cempasúchil o acerrín y empezaras a hacer esto y lo dejas limpio, entonces todo se ve. Ok. Alrededor. Y su mamá en la noche haciéndoles la broma. Sí, no, Podría- pues voy a espantar. también calaveras de chocolate. Yo siempre como que tengo esa manía de dejarlas mirando de frente y hasta les tomo fotos. Así les tomé fotos para que vean de, miren, así dejé las calaveras, pues apareció ese hiragana. Para que te creyeran. Ajá. Sí. Entonces Que sí los visitaron estaban, sí. los espíritus, sí estuvieron ahí presentes en la ofrenda. Bueno, que no digan que no los visitaron. Sí, ya tenemos evidencia. Y fuera de eso, pues, cosas chiquitas, no es cierto. Realmente no. Seguimos como contando estas leyendas y siempre que entramos a los panteones, eso sí, siempre Con respeto. Sí. decimos, incluso se escuchan las grabaciones, no estamos entrando a los panteones con todo respeto, no queremos alterarlos o molestarlos, Molestar a solamente nadie. queremos conocer el panteón y dar a conocer el panteón a la gente y ya, exacto. Sí. Porque no es... Pues dicen que no te puedes llevar nada ni de un panteón ni de un hospital, ¿no? Sí. Porque atraes a eso negativo. Sí, que la tierra del panteón igual, cuando entras a un panteón y cuando sales te tienes que lavar los pies porque te estás Ajá. llevando la tierra, La tierra del panteón. que Ujú. puede ser entonces. Pero la Tienes verdad es razón. que como peregrinos del terror nos gusta compartir todas estas leyendas e historias porque son muchas historias y que a veces se quedan en el olvido. Entonces lo que queremos hacer es, y lo que estamos haciendo más bien, es recabar todas estas leyendas. Los últimos meses nos hemos enfocado más a leyendas de lugares. La gente le gusta mucho conocer los lugares a través de sus leyendas. Dice que los lugares los conoces más a través de leyendas Sí. que de otras maneras, Ujú. pero no los dejen de visitar, claro. Entonces, nosotros, a nombre mío y en nombre de Juan, les queremos agradecer la invitación. No, pues Es un muchas gusto gracias. para nosotros estar en estos espacios, aunque de repente suene que nos espantan. Sí lo escucharon, ¿verdad? Sí. Pero les agradecemos muchísimo que nos den estos espacios y les agradecemos la invitación. No, pues gracias a ustedes también por darnos esta oportunidad de conocer todas esas historias. Y pues, hablando ya precisamente, fue algo un tanto interesante esta parte de las iglesias, pues esperemos a lo mejor en alguna otra oportunidad que tengamos para platicar, pues que traigamos todas esas historias de iglesias, ¿no? Porque es muy interesante, ¿no? Todas las historias, todas las leyendas que se pueden contar de diversas iglesias que existen aquí en México y en el mundo. Sí. Sí, Sí, o estaría visitar muy bien. una, ¿no? Hacer un episodio especial y Sobre visitar iglesias. uno Sí. de un par de iglesias, sería interesante. Pues a nombre del podcast El Umbral de lo Desconocido, también les agradecemos que estén aquí por segunda ocasión. Ya saben, cuando quieran regresar y para hacer estos reencuentros de iglesias o de cosas ahí extrañas, a nosotros nos encanta, porque creo que tenemos como una buena sinergia en donde los cuatro hablamos mucho, entonces ahí nos soltamos a hablar y eso me gusta mucho. Entonces, pues muchas gracias, agradecerles de nuevo.
nuevo, reiterarles la invitación, este es su canal también, para cuando quieran regresar, para hacer colaboraciones. En noviembre, por lo regular, siempre hacemos colaboraciones con los peregrinos, ahí les mandamos algunas historias, porque hacen especiales. Entonces, también ahí estábamos hablando de hacer un pequeño festival de canales de YouTube, ahí espérenlo para noviembre, estaría interesante, o hacer un pequeño en vivo, ¿no? También. Sí, estaría increíble. Estaría Muchísimas bueno. gracias. Pues nada, algo que quieran agregar, sus redes sociales. Nos pueden encontrar en TikTok, Instagram y YouTube como Peregrino del Terror. Ok. Y generalmente subimos contenido todos los domingos. Son compendios de leyendas, de historias, y ahí los van a poder encontrar. También la página de Facebook, ahí también estamos subiendo historias. También algunos videos que a veces hacemos son de historias de los suscriptores. Entonces, si tienen alguna historia que quieran que contemos, las pueden mandar ahí en las redes sociales y ya después, en una recopilación de estos videos, ya les estaremos contando. Y además les vamos a compartir los enlaces de las colaboraciones que hemos hecho con ustedes para que también las puedan revisar. Muchas gracias. Y pues vean toda la parte del contenido. De nuevo cuenta, muchísimas gracias por esta invitación gracias. y por compartir todas estas experiencias con nosotros. Perfecto, Gracias. pues creo que hasta aquí llegó el episodio del día de hoy. Pues agradecerles de nuevo. Esto fue todo por un capítulo más de el podcast El Umbral de lo Desconocido, su podcast de terror, misterio y cosas paranormales. Como siempre, aquí tras los micrófonos estuvo Cali Mercado Fernando Malfabón. y Peregrino del Terror. Peregrino del Terror. Pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. Hasta luego.